Buen día, hermanos, amigos de Facebook y de todas las redes sociales, de los que nos ven a través de Facebook, de Instagram y por todas las redes sociales en las que nos podemos encontrar. Hoy es un día muy especial y he querido hacer un video especial a Nuestra Señora de Fátima porque hoy, de hecho, son las tres razones por las cuales hoy quiero presentarles un video así. Uno, porque hoy es el día especial en que Nuestra Señora aparece a los pastorcitos de Fátima. Segundo, porque hace unos meses yo les hablé sobre las reacciones del Papa, el Santo Padre, San Juan Pablo II, después de los atentados en la Plaza del Vaticano. Tercera razón, porque mi canal intenta ser un medio de comunicación espiritual, de comunicación religiosa, aunque si no se ve muy claro aún, poco a poco va tomando la forma y tenemos la esperanza que un día nos pararemos y lo haremos así totalmente, poco a poco, piano piano, como se dice en italiano. Llegaremos a esa meta, que nuestro canal sea un medio de comunicación cristiana, de comunicación religiosa, en la que nos podamos formar espiritualmente. Lo necesitamos tanto. Así que hoy, eh, porque hemos hablado anteriormente de las reacciones del Santo Padre Juan Pablo II en la Plaza del Vaticano después de los atentados, yo quisiera eh, traerles a la mente lo que el Papa Francisco actualmente dijo, eh, refiriéndose a estos hechos. Eh, Él dice que hace 40 años el dramático atentado contra Juan Pablo II en la plaza de San Pedro sucedió, o sea, un 13 de mayo eh, de 40 años atrás. Esta memoria ha entrado en la memoria colectiva, o sea, la memoria del mundo entero, eh, pero una memoria que nos hace recordar cómo el amor y la oración vencieron el odio. Este es un recuerdo del Papa Francisco. Yo quiero basarme sobre algún reporte de Vatican News hecho por Alejandro Gisotti. Él dice en su reporte, en su artículo, que hay fechas que por el acontecimiento al que están vinculadas no solo pertenecen a los libros de historia, sino que están inscritas de forma indeleble en las páginas de la historia de nuestras vidas. Eso lo sabemos bien, o sea, es tan fuerte la huella que estos acontecimientos dejan en nosotros que incluso muchos años después recordamos perfectamente, por ejemplo, dónde estábamos y qué hacíamos cuando nos llegó la noticia de lo que ocurrió. Bien, el 13 de mayo de 1981 es sin duda una de estas fechas. Eh, Ese día irrumpió en la realidad un acontecimiento considerado imposible, inimaginable. El, el atentado contra un papa en la plaza de San Pedro. Eh, 40 años después, todavía los escalofríos vienen al volver a ver esas dramáticas secuencias. Por ejemplo, si ustedes van a YouTube o a otros medios, especialmente los medios de comunicación, por ejemplo Vatican News, las noticias del Vaticano, la webpage del Vaticano, ustedes van a encontrar las dramáticas imágenes, esas secuencias, escuchar los sonidos, los ruidos de aquella tarde de primavera. Eran las 5:19 de la tarde cuando el Papa Juan Pablo II, en su habitual ronda entre los fieles reunidos para la audiencia general de los miércoles,
El Papa, como de costumbre, amaba tanto y como todos los papas, cogió en brazos a una niña y se la tendió a sus padres, ¿no? Para bendecirla. Unos instantes después de esto se oyó el sonido sordo de un disparo, el sonido sordo que significa que no falló, o sea, que pegó en el clavo, como decimos. Y luego se sintió otro. Y el Papa, con un disparo en el abdomen, se desplomó en el auto descubierto en el que viajaba por la plaza. Aquellos momentos fueron frenéticos, la gente estaba consternada, usted puede ver ahí en los videos. Al principio no se comprende, no se puede creer que haya ocurrido eso, de verdad. Entre tantísima gente, muchos de los peregrinos rompen a llorar. Muchos se arrodillan, se reúnen en oración con el rosario en sus manos que hayan llevado para que el Papa lo bendijera. Eh, bueno, hay tanta gente que recuerda tantas cosas. Eh, Hay quien recuerda, por ejemplo, que precisamente ese día, un 13 de mayo de 64 años antes, la Virgen se había aparecido a los pastorcillos de Fátima. Interesante. Y el Papa del Totus Tuus, como el lema de su pontificado, el Totus Tuus que significa todo tuyo, oh María, era así encomendado por el pueblo de Dios, o sea, con el rosario, la Virgen, con sí, y, y fue precisamente gracias a la intercesión y a la intervención, como él dijo directamente, de la Virgen, que como el Papa confesaría más tarde, que él atribuyó a al amor, a la ternura, al cuidado de la Virgen, él atribuyó su supervivencia, o sea que pudo sobrevivir al atentado. Él dijo, si una mano quiso matarlo, o sea, si una mano quiso matarlo, otra más poderosa desvió la bala, que fue la mano de la Virgen María. Y así le salvó la vida. Y se recuerda pronto que en aquella tarde del 13 de mayo, desde el perímetro vaticano, la oración se extendió en rápidos círculos concéntricos hasta abrazar el mundo entero. Porque precisamente este rezar será el movimiento espontáneo de millones de personas en cuanto supieron que el Papa se debatía entre la vida y la muerte. ¿Se imaginan? Desde allí del Vaticano empezaron la noticia fuerte, horrible, tremenda, estrepitosa y que había tenido un atentado el Papa y desde allí se empezó a orar y así se hicieron los círculos por todo el mundo. También de esto el Papa Francisco hoy se recuerda. Él también rezó en aquellas horas. En aquel tiempo también el padre Bergoglio, padre Jorge Bergoglio, en aquella época era el rector del Colegio Máximo de San José en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. Un sacerdote todavía, ni tan siquiera obispo ni cardenal en aquel tiempo. También él se conmocionó por lo ocurrido, según lo que cuenta el Papa. Y el Papa Francisco nos comparte hoy un recuerdo de aquel 13 de mayo. Dice que él se encontraba en la Nunciatura Apostólica, en Argentina, antes del almuerzo, con el nuncio Ubaldo Calabresi y el padre venezolano Ugalde. Fue el entonces secretario de la Nunciatura, Monseñor Claudio María Celli, quien le comunicó la triste noticia, la terrible noticia del atentado al grande, amado Papa Juan Pablo II.
Y así el Papa Francisco hoy lo recuerda ese 13 de mayo de 40 años atrás. Y es así como podemos ver que la oración de los fieles se vuelve incesante, de sacerdotes, de religiosas, de laicos, de incluso no cristianos, se podría decir, no, de no católicos. Se vuelve por todo el mundo, se vuelve incesante y no se detiene hasta que Juan Pablo II esté fuera de peligro. De alguna manera se puede decir que lo acompañará y custodiará, esta oración lo custodiará hasta el final de su vida terrenal, especialmente en los momentos de sufrimiento, en los momentos de enfermedad, como vimos que tanto sufrió, que constelarán su existencia hasta los últimos días vividos en la otra primavera, aquella del 2005, cuando su vida se apagó en esa tierra para resurgir en el cielo y hoy como un santo en los altares, Juan Pablo II. Eh, es significativo lo que incluso con la emoción del momento es capaz de decir con lucidez el reportero de Radio Vaticano, en aquel entonces Benedetto Nardach, llamado a comentar la tradicional cita de los miércoles, y ahora obligado a afrontar una situación que nunca habría querido relatar. Por primera vez, afirma Nardachi en directo, se habla de terrorismo en el Vaticano también. Se habla de terrorismo en una ciudad desde la que siempre se han enviado mensajes de amor, mensajes de concordia, mensajes de pacificación. Pero ahí se habla de terrorismo también. De hecho, del desencadenamiento del odio provocado por aquel acto criminal es impresionante, apocalíptico en algunos aspectos. Pero aún más fuerte será el poder del amor, de la misericordia, que orientará de manera luminosa y al mismo tiempo muy misteriosa todo el curso posterior de la vida terrenal del pontificado de San Juan Pablo II. Esto se capta de forma sorprendente 4 días después. Vea, cuando el Papa Juan Pablo II, hablando a la hora del Regina Coeli desde la habitación del Hospital Gemelli, donde estaba hospitalizado, Karol Wojtyla, el Santo Padre Juan Pablo II, él aseguró su perdón al agresor. Vea qué hermosas palabras dijo él. Al hermano que me ha atacado. Precisamente, vea usted, así lo llama, hermano. Y esta fraternidad común, indeleble a pesar de todo lo que pueda ocurrir en la tierra, porque es inscrita en el cielo, será protagonista también en otra fecha difícil de olvidar, el 27 de diciembre de 1983. ¿Qué pasó aquel día? Importante, vea. Aquel día Juan Pablo II, y yo me lo hago tal vez en la mente pensar que llega a la cárcel de Revivia. Aquel día Juan Pablo II visita a Ali Akka en la prisión de Revivia. Ali Akka fue el actor del atentado. El Papa Juan Pablo II, aquella visita a Ali Akka en Revivia, su prisión, la hace públicamente. Así observa alguien, el Papa quiso salvar la vida de quien quería quitársela. O sea, alguien dijo, el Papa quiso salvar la vida de quien quería quitársela. Decía Juan Pablo II, nos hemos reunido como hombres y como hermanos. Él, el Papa Juan Pablo II y Aliaca. Nos hemos reunido como hombres y como hermanos, afirmó tras el encuentro, porque todos somos hermanos y todos los acontecimientos de nuestra vida deben confirmar esa hermandad que proviene del hecho de que Dios es nuestro Padre. Y de hecho esa misma fraternidad
es la que hoy el Papa Francisco nos indica y nos quiere hacer ver que es importante, que porque es el único camino posible para el futuro de la humanidad. Esto es muy bien claro también con el Papa Francisco en la actualidad, con su encíclica Fratelli Tutti. Entonces, para terminar con este video, yo quería ofrecerles como una primicia este pequeñito video de reflexión de lo que sucedió 40 años atrás, aquel 13 de mayo, en la Basílica, en la Plaza de San Pedro, aquí en Roma, por las razones que ya les dije antes. Hoy es un día especial. Hoy la Madre del Cielo, un día como hoy, se les apareció a los pastorcitos de Fátima. Dios sigue vivo, Dios sigue teniendo misericordia de nosotros, nos sigue esperando. Esperemos que nosotros podamos responder, que tengamos la gracia también de poder responder con un sí generoso al Dios que ama y que ama hasta el punto de dar su vida por nosotros. Más tarde tal vez tendremos la oportunidad de hablar más sobre esto de la fiesta de hoy. Por el momento los dejo aquí y espero que tengan una feliz fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Que Dios les bendiga, que oren y que recemos el rosario. Yo siempre que puedo, lo hago durante el día, pero siempre, y si no, lo hago durante la noche, pero mi rosario diario no lo dejo porque mi mamá, María, es la única que no nos deja. Esto es nuestra mamá en el cielo. Bueno, que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video. No se les olvide que Dios les ama y que el corazón inmaculado de María es nuestra alegría siempre